Feliz día del amor y la amistad. Hoy les traigo una bomba, una fragancia frutal monstruosa, unisex, que estoy seguro que van a disfrutar con su pareja. Entremos al tema ahora. Señores, señoritas, bienvenidos, mi nombre es Alejandro. Si esta es la primera vez que llegas a mi canal, te recomiendo que te suscribas y actives las notificaciones dándole a la campana que está abajo al lado derecho para que sepas cada vez que subo video. Hoy les traigo una fragancia bastante exclusiva de una casa de Medio Oriente que es difícil de encontrar, la encontré en Iris Fragancias, les dejo todo sobre Iris en la descripción, súper recomendado. Ahora, esta casa, Al Haramain, es del Medio Oriente y la fundaron en 1970, o sea que ya tiene buen trayecto, digámoslo así. Esta fragancia es un clon y esta fragancia es un clon de Herba Pura de Sospiro. Probé ambas y esta fragancia es 90% compatible con Herba Pura. Herba Pura es un poco más fresca y no va a tener tanto de lo que les voy a decir ahorita. Entonces entremos al tema de una vez. Esta fragancia es un lanzamiento del 2018. Es una fragancia unisex, viene en concentración eau de parfum y viene en presentación 60 mililitros. Vamos a ver la presentación ahora. Esa fue la presentación de Amber Oud Gold Edition. Para las personas que son fanáticas del Oud, paren aquí el video porque esta fragancia no tiene Oud por ninguna parte. Pero bueno, exactamente ¿qué tiene esta fragancia? En primer lugar, esta fragancia está catalogada como oriental avainillada. En mi opinión, es una fragancia frutal avainillada, no oriental. Sí tiene un poco de resinas, pero no le veo tanto el oriental, sino mucho más frutal. Las notas que vamos a encontrar en esta fragancia son en las notas altas, bergamota y notas verdes, que personalmente yo la bergamota no la siento. En las notas medias vamos a encontrar melón, que es bastante presente, piña, una de las notas frutales más presentes, notas dulces, es interesante, y ámbar, definitivamente se siente el ámbar en esta fragancia, precisamente por eso la compré, porque soy amante del ámbar. Y en las notas bajas vamos a encontrar notas amaderadas, no especifica cuáles exactamente, vainilla y almizcle, el cual se siente bastante. Pero no es una fragancia animálica, no se preocupen, es mucho más frutal avainillada que almizclada. Ahora, esto es una fragancia dulce, o sea que a las personas que les gusta Stronger With You de Emporio Armani, 1 Million la original de Paco Rabanne o Ultra Male de Jean Paul Gaultier, esto va por la misma vena. No les voy a decir que es un clon de ninguna de estas porque no se parecen, pero va por ese estilo súper empalagoso, dulce. Fragancias que están etiquetadas como para hombre pero que huelen a mujer. Esta es unisex y definitivamente lo entiendo porque es un aroma absolutamente unisex. He tratado de pensar y se lo he aplicado a mujeres, puedo sentir cuál es el aspecto masculino y cuando me lo aplico a mí huele masculino, pero entiendo qué es lo que tiene de femenino. Entonces definitivamente unisex. Pero ¿a qué huele exactamente esta fragancia? Esta fragancia es definitivamente frutal, definitivamente avainillada, resinosa, espesa, cremosa. Es una fragancia que desde que se la aplican no le siento la bergamota, pero sí le siento como una nota verde, pero muy leve en la parte de arriba. Pero prácticamente uno siente una explosión de frutas vibrantes, jugosas, aromáticas, delicioso. Es un frutal espectacular. Y tiene unos matices de vainilla en la parte del fondo. Cuando esta fragancia se comienza a secar, pasa a un plano diferente. Se siente completamente el ámbar, esa resina cálida. Después se siente un poco de vainilla. Después se sienten las frutas. Y al final un poco de almizclado. Es una fragancia sexy para fiestas. Definitivamente para clima frío y nocturno. Entonces versatilidad más o menos, pero longevidad y proyección de esta fragancia en ambas categorías le pongo un 9 sobre 10. Hoy estoy usando esta fragancia, estoy quieto y la percibo perfectamente. Me la apliqué en la mañana y es por la tarde. La percibo perfectamente y me apliqué una atomizada en el cuello, una. Todo el día estuve oliéndola perfectamente y la gente que lo rodea a uno, yo creo que si uno se aplica normal, unas 3 atomizadas, lo cual me parecería demasiado. Yo creo que recomiendo máximo 2 atomizadas, puede ser una al frente y una atrás para dejar rastro. Con esas 2 atomizadas estoy seguro que una persona a un poco más de un brazo de distancia los puede oler fácilmente. Es un monstruo
de fragancia. Toca tener mucho cuidado cómo aplicar esta fragancia. Yo al principio decía es de 60 mililitros, de pronto no me dure mucho, pero teniendo en cuenta que voy a estar aplicándome una atomizada cada vez que la use, va a durar mucho más tiempo que una botella de 100 mililitros. Entonces súper recomendada. Longevidad y proyección, excelente. Presentación, excelente. Y ahora, la opinión tanto de los hombres como de mujeres. Cuando una mujer usa esta fragancia, los hombres dijeron que esta fragancia califica como un 8 sobre 10, una fragancia femenina, una fragancia dulce, atractiva. Ahora, cuando los hombres la usan y las mujeres la huelen, dijeron que esta fragancia queda con un 7.5. Es una fragancia agradable, llamativa. Algunas mujeres dicen que es un poco dulce. Esas fueron las mujeres que bajaron el promedio un poco. Igual les parece una fragancia atractiva. Entonces, en conclusión, súper recomendada esta fragancia. La calidad del envase es espectacular. Digamos que si me tocara ponerle una calificación a la presentación, por la apariencia le pongo un 9 sobre 10. Por la calidad, ¿a qué me refiero? Le pongo un 7. Porque he visto cajas de este mismo estilo, por poner un ejemplo, Black Phantom de By Kilian, tienen en esta parte de acá seda en vez de terciopelo sintético. La caja es de madera y estas cajas tienen una llave de metal y las bisagras son de metal. Entonces en calidad esas se la llevan completamente, pero por el precio de esta fragancia, definitivamente muy buena presentación y muy buena calidad del envase y de la caja. Aprecio demasiado la presentación de esta fragancia. Diría que el único punto en contra de esta fragancia es que puede ser invasiva si se aplican más de 3 atomizadas y que en el nombre dice Oud y no tiene Oud. Esos serían los únicos contras que le encuentro a esta fragancia. Entonces díganme si ustedes han probado esta fragancia, si la han visto por ahí. Se las dejo completamente recomendada. Les dejo toda la información de dónde conseguirla en la descripción y nos vemos en el próximo video. Bye.